quiero darles algunos pensamientos acerca del rapto antes de la tribulación. Yo voy a presentarles por unos pocos minutos los argumentos más fuertes que la doctrina popular tiene para convencer a sus, seguidores que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Y en serio, voy a darles los argumentos más fuertes. Yo solía enseñarlas o creerlos, los argumentos. Crecí en la iglesia evangélica, entonces fui expuesto a toda esa doctrina. Y yo no voy a engañarles, son los argumentos. Y si hablas con una persona cristiana que entiende algo de la Biblia y cree en un rapto antes, yo les garantizo que va a presentar inmediatamente 1, 2 o 3 de estos argumentos. Son las pruebas más contundentes según ellos. Primero, yo voy a mencionarles un nombre porque primero el hombre murió ya y segundo, él escribió un libro se llama La cuestión del rapto, es el título, La cuestión del rapto. Era la cabeza del Seminario de Teología de Dallas, Texas, muy conocido. La iglesia evangélica lo ha considerado el experto número 1 en el mundo sobre el rapto antes de la tribulación. Supuestamente probando eso bíblicamente. Debido a un amigo mutuo, tuve una cita con él años antes de su muerte. Y mi amigo tenía mucho respeto hacia él, pero cuando mi amigo veía cómo manejaba la escritura, después de 45, el hermano, ese hombre teólogo, me dijo, no, tenemos todo el día para platicar sobre el fin. Ok. Pero después de 45 minutos, escuchándolo diciendo que versos en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo? Es el Nuevo Testamento. No, pero no. Y ese libro no tiene nada que ver con la iglesia. Tampoco ese libro. Pero es la Biblia que Cristo usaba, la iglesia usaba. No, pero para nosotros no cuenta. Y tergiversando la escritura, vez tras vez. Después de 45 minutos. Gracias, doctor Walward, por su tiempo. Nos vemos. Y mi amigo salió corriendo, bajó al carro y estaba ahí sentado así. ¿Qué pasó? Ni idea tenía de lo torcido que es esa doctrina. Pero el experto número 1, entonces ya murió, pero la cosa es que aunque no hubiera muerto, él publicó su libro. Entonces tenemos el libro, podemos discutirlo. Si no es chismear, es ver lo que la iglesia ha aceptado. Él dice en su libro, el concepto de un rapto antes de la tribulación no se encuentra por ningún lado en el Antiguo Testamento. Lo admite. Si no está en el Antiguo, entonces tampoco está en el Nuevo. No son dos dioses diferentes, con dos doctrinas diferentes. También en su libro dice esto:
un rapto pretribulacional no se encuentra por ningún lado de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. O sea, no se encuentra en la enseñanza de Jesús y tampoco en Mateo 24. Él lo dice. Él no mencionó Juan, pero ellos no ven nada del fin en el Evangelio de Juan. Pero en los Evangelios, nada sobre un rapto antes. Ahora, si Eclesiastes 1:9 e Isaías 46:9-10 son ciertos, tampoco habrá un rapto pretribulacional en el Nuevo Testamento, porque dicen que todo lo que vendrá ya ha sido hecho antes. ¿Sí? O sea, Cristo, el principio y el fin, y Él no cambia. Ahora, los maestros de un rapto antes utilizan, y es casi seguro que van a citar esto primerito, de una vez, si surge el tema de un rapto antes. Van a decir, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es su verso favorito. Dios no nos ha puesto para ira. Pero espérense, ellos son muy grandes sobre muy exigentes sobre el contexto. Pero Pablo usó ira 3 veces en Primera de Tesalonicenses. Y no hay duda que las primeras 2 veces ira habla del infierno. Pero de repente, la tercera vez, ira habla de la gran tribulación. ¿Qué? Está hablándoles a los tesalonicenses, diciéndoles que ustedes no van a confrontar la gran tribulación, sino que van a tener la salvación. ¿Qué? Los tesalonicenses no tenían problema de la gran tribulación. Pero escuchen, aparte del hecho de que las primeras 2 veces es obvio que Pablo está diciendo el infierno, la ira de Dios. Porque él dice que los judíos que han rechazado al Señor están esperando la ira, es la primera mención de ira. No están esperando, esos fariseos no estaban esperando la gran tribulación. Estaban esperando el infierno. Pero fíjense, hay 2 opciones que hay aquí en este verso, ¿no? Dios no nos ha puesto para la ira, sino para la salvación. O sea, es ira o salvación. Y si no recibes la salvación, ¿qué? ¿Qué es la otra opción? El infierno. El mismo significado de las otras 2 veces que Pablo menciona la ira de Dios. O sea, ¿es ira o salvación? O sea, fíjense, no es la gran tribulación o la salvación. Es triste. Es triste. No debemos burlarnos de ellos. Somos capaces de ser cegados si no recibimos misericordia. Amén. Ahora, es casi seguro que el segundo verso que van a usar es Tito 2:13.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su argumento es, ¿cómo puede ser una esperanza bienaventurada si primero tenemos que pasar por la gran tribulación? Entonces, su venida no es una esperanza bienaventurada. Si tenemos que confrontar la gran tribulación, en serio, es tal vez su segundo argumento más popular. No quiero burlarme de ellos, pero es el razonamiento de un niño. Su mamá le dice, Juanito, come tu comida, porque al terminar tu comida vas a poder comer helados. Entonces Juanito le dice, mamá, los helados no pueden ser una bendición, porque primero tengo que comer mi espinaca. ¿Entiendes? ¿Cómo puedo pensar que los helados serán una bendición, algo agradable, si tengo que comer espinaca primero? ¿Cómo puede ser una bienaventuranza o esperanza bienaventurada la venida del Señor si primero tenemos que pasar por la espinaca? La tribulación no es razonable. Ahora, definitivamente van a llevarte a una tercera escritura, y es el Apocalipsis 4:1. El Apocalipsis 4:1, voy a leérselo. Después de esto, Juan dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo que dicen es, no estoy inventando estas cosas, estos argumentos. Sí es, tal vez, de estos tres argumentos, versos, son sin lugar a dudas los argumentos más fuertes para un rapto antes. Y dicen, esto es el rapto. En el libro del Apocalipsis, el rapto sucede en 4:1 y 2. Cuando Juan fue arrebatado, levantado a los lugares celestiales. Pero, entonces, ¿qué? Cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, ¿era el rapto de la iglesia? No. Cuando los antiguos fueron arrebatados a lugares celestiales, no fue el rapto. Ezequiel 1 tiene la mismísima visión que Juan tiene en capítulo 4. Entonces, ¿el rapto sucedió en el tiempo de Ezequiel? No. Ahora dicen, no, pero es evidente, el rapto sucede en el Apocalipsis 4. ¿Por qué? Porque desde 4 hasta el capítulo 19, la iglesia nunca es mencionada, la palabra iglesia. ¿Cuántos han oído eso? A ver, ¿algunos? ¿Solo uno? Ustedes no han, menos mal, no han sido expuestos a estos argumentos. Pero eso sí, es su argumento.
La iglesia no está aquí durante el Apocalipsis 4 a 19, porque nunca menciona iglesia. Pero es interesante. Ellos dicen que no es ninguna mención literal, pero después dicen que los 24 ancianos son simbólicos de la iglesia. Usan simbolismo cuando quieran. Pero escuchen, hermanos, 11 veces entre el Apocalipsis 4 y 19, los santos son mencionados y están en la tierra. Entonces, ¿saben lo que el señor Walvoord hizo en su libro? Dedicó un capítulo entero tratando de probar que los santos en el Nuevo Testamento no son parte de la iglesia. Porque todo depende de ese argumento. Santos no son cristianos, parte de la iglesia. Es lo que él escribió en su libro. A pesar de que Pablo habla vez tras vez tras vez sobre los santos de las iglesias cristianos. Entonces, terminemos pensando en algunos de los razonamientos para creer en un rapto antes de la tribulación. Primero, tenemos que creer que los santos en el Nuevo Testamento no son parte de la iglesia. Cuesta creerlo. Amén. Además, Hebreos 12, 22, 24 dice que Jerusalén celestial es la iglesia y allí viven los santos, y también en el Apocalipsis 21, 1 y 2, 1, 2 y 3, Jerusalén es el cuerpo, no, la esposa del Señor. También para creer en un rapto antes, hay que decir que después de la final trompeta, habrá otra trompeta. Otra cosa, el doctor Walvoord dice en su libro, fíjense en esto, que la iglesia primitiva no sabía lo que Cristo le dijo a Pedro que iba a envejecerse o envejecer y morir. Que la iglesia primitiva no sabía eso. Pedro lo escribió en su epístola. ¿Qué? Y dice ese teólogo, o dijo en su libro, página 52, tenemos que admitir que la teología de un rapto antes de la tribulación no era una teología desarrollada y detallada por los padres de la iglesia. Fíjense, estoy citándolo. El desarrollo de la mayoría de las doctrinas del fin requería siglos. O sea, en otras palabras, sus doctrinas no se encuentran en la Biblia. Durante siglos, teólogos inventaron esas doctrinas. Y él dijo, imagínense esto, que nosotros entendemos el fin mejor que los apóstoles. Hay que creerlo.
para sostener la idea de un rapto antes. Imagínense, el Señor mismo se les explicaba a los apóstoles y discípulos cómo será el fin, pero el señor Walvoord decía que nosotros entendemos el fin mejor que ellos, pero nos requería unos siglos para desarrollar la verdad que ellos no entendían. Señor, ayúdenos. También van a citar este verso, Lucas 21:36. Velad pues para que seáis contados dignos de escapar. ¿Escapar de qué? No de la gran tribulación. Además, escapar no siempre quiere decir evitar. Se escapó del accidente ileso, pero pasó por el accidente. Noé escapó el diluvio, pero pasó por el diluvio. Amén. Cristo dice, hablando de la tribulación que viene, que ni un pelito, ni un cabellito va a caer de nuestra cabeza. O sea, Él va a guardarnos. ¿Tienes esa esperanza? Amén. Él va a guardarnos gloriosamente, no apenas. Ahora, la última parte es cuando va a suceder el rapto, después de cuáles eventos. O sea, puede el rapto suceder en cualquier momento, ahorita. Cristianos muchas veces dicen, yo te veo en el servicio dominical si no ha sucedido el rapto. Cuando me lo dicen, yo les digo, no va a suceder. ¿Por qué? El doctor Walvoord hizo varias aseveraciones asombrosas. Fíjense en lo que dijo en página 78. A partir del momento en que Jesús prometió que iba a regresar, en Juan 14:3, la Biblia no nos enseña que algún otro evento tiene que suceder antes de que venga. En Juan 14. Nada más tiene que suceder. Él prometió que va a regresar. Entonces, no hay otro evento necesario. Pero Hechos 3:21 dice que Cristo regresó al cielo y está esperando hasta que todo el mensaje de los profetas sea cumplido. Entonces, eso tiene que suceder. Cristo dijo en Mateo 17:10-13, que Elías vendrá antes de que venga y restaurará todas las cosas. Pablo escribió, o sea, solo para que entendamos el término, lo que la doctrina popular enseña es que el rapto es inminente. Es la palabra. Un rapto inminente. ¿Cuántos entienden esa palabra española? Que puede suceder en cualquier momento. Debemos estar esperando el rapto. Tal vez sucede hoy, o mañana, o esta noche. El rapto inminente. Pablo escribió 2 de Tesalonicenses para corregir ese error. Algunos teólogos en la iglesia primitiva estaban diciendo que la venida del Señor estaba a la puerta. En cualquier momento. Pablo, como Pedro, sabía que iba a morir. Como les dije, él quería participar en la resurrección y el requisito principal es haber muerto. Amén. Pero fíjense, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, primer 2 versos. Pero
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es el rapto, ¿no? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y el doctor Walvoord dice que nada más tiene que suceder en la Biblia. Puede venir en cualquier momento. Ahora, en la próxima página dice, y esto es un poco más complejo, pero escuchen, yo sé que van a captarlo. Evidencia escritural para la creencia en un rapto inminente, o sea, si existiera, equivaldría a una prueba de que el rapto sucederá antes de la tribulación. No necesariamente, pero está bien. Pero dice, o sea, si la Biblia enseña un rapto inminente, entonces el rapto es antes de la tribulación. Pero si enseña que no es inminente el rapto, entonces el rapto sucederá después de la tribulación. Pedro sabía que no era inminente. Pablo sabía eso. Pablo escribió 2 de Tesalonicenses para hacerlo claro. La Biblia lo hace claro. El rapto no es inminente. Hay cosas que tienen que suceder. Entonces, el doctor Walvoord, él mismo, con esa aseveración, está admitiendo que el rapto es después de la tribulación. Y si el rapto sucede después de la gran tribulación, sabremos aproximadamente cuándo sucederá, los tiempos y estaciones. Amén. Ahora, yo quiero darles un poco de tiempo para preguntas, si tienen preguntas. No quiero empezar parte 2 todavía, pero Efesios 4, quiero leerles estos versos. ¿Cuántos saben que el plan de Dios nunca falla? ¿Estamos seguros? Él nunca falla. Lo que Él piensa hacer será hecho. Ahora en Efesios 4, 11 a 13, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el plan de Dios y la obra de Dios a través de 5 ministerios. ¿Sí o no? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al varón perfecto. Hasta que la iglesia sea la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Pero esa obra depende de la obra de Dios a través de 5 ministerios. Ahora,
¿Esos 5 ministerios serán necesarios después del rapto cuando estemos en el cielo? ¿Qué piensan? Oh, bueno, ¿vamos a necesitar pastores? Cuando habrá, la Biblia dice, un solo pastor, el Señor mismo. No necesitaremos pastores. ¿Evangelistas? ¿Para evangelizar a los incrédulos en el cielo? No, al suceder el rapto, los 5 ministerios dejarán de existir. ¿No es obvio? El Señor será nuestro pastor, será nuestro maestro. Y no habrá evangelismo en el cielo. Profetas, sabremos el futuro con mucha claridad, ¿no? Ahora, el Señor no ha logrado todavía su propósito con los 5 ministerios. Y eso sucederá hasta el mero fin. ¿Sí? O sea, mientras que no seamos perfectos y no tenemos unidad de doctrina en la iglesia, el rapto no va a suceder. ¿Sí o no? Tiene que ser una visitación gloriosa en esos últimos años. Una abundancia de gracia estará sobre nuestras vidas. Y sí, hay muchas cosas que tienen que suceder antes del rapto. Señor, ayúdenos. Ahora, una señal indiscutible para saber el tiempo de la resurrección y el rapto es lo que ya hemos visto, es que Israel va a caer. Israel va a caer. En Lucas, cuando Cristo habla de los ejércitos alrededor de Jerusalén, que es el mismo mensaje o enseñanza que dio en Mateo 24. Fíjense en lo que él dice en Lucas 21. Lo vimos ayer. Y dice, en el verso 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces dice, verso 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Recuerdan? Él dijo eso en Mateo. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora, entonces, verso 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, exactamente como en Mateo, ¿sí? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero fíjense, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí Israel ya es destruido. Ya es destrucción, según él, sobre esta gente. Calamidad, dice. Y cuando eso empieza a suceder,
debemos entonces estar esperando el rapto. Cuando la gran tribulación está sucediendo, la redención está cerca. Pero Pablo utiliza esa misma palabra, redención, en Romanos 8, 23. Y la redención que Pablo menciona ahí está hablando de la resurrección y el rapto. ¿Ok? Entonces, cuando Israel sea destruido y esas señales en los cielos, debemos mirar hacia arriba, porque entonces sí, el rapto será inminente. En poco tiempo. No sabremos el día ni la hora, pero estaremos esperándolo. Amén. Con seguridad. No con una emoción mal colocada. Bueno, hermanos.